probablemente algunas de las cosas que vamos a escuchar se decanten de ese grupo de estudio con la Universidad Autónoma de Madrid. Pero no quiero dejar de citar a Mónica Benito y a Pilar Gil, que son dos colaboradoras estrechas, las dos expertas en estadística y que han hecho mucho para ayudar a Rosario en esta ponencia. Como en todas las que estamos escuchando, a mí me gustaría hacer una brevísima reflexión inicial, puesto que estamos todos deseando incorporar a nuestro conocimiento lo que estamos escuchando para ver cómo podemos mejorar el trabajo que hacemos día a día en las universidades, cómo podemos mejorar la organización universitaria en su conjunto y cómo podemos, con lo que estamos aquí debatiendo, ayudar a nuestro país y a todas estas instituciones a algo que ha salido poco hasta ahora, pero que yo no quiero dejar de citar, a competir mejor. ¿Y por qué hablo de competir mejor? Porque todo progreso de cualquier sector, del sector universitario, va a necesitar mayores niveles de competencia y mayores niveles de colaboración entre las propias instituciones y las propias personas. Y esos niveles de competencia y colaboración suelen ser muy beneficiados por el conocimiento real y el conocimiento numérico, como vamos a escuchar, de cuál es el rendimiento y la posición de cada una de las instituciones, yo diría incluso de cada una de las personas en la actividad social. Por lo tanto, yo creo que Rosario nos va a introducir en ese mundo de medir lo que hacemos, medir los resultados que pretendemos y medir, por lo tanto, cuál puede ser nuestra posición competitiva con distintos indicadores. Especialmente importante me parece estos temas de los posicionamientos y clasificación de las universidades, porque naturalmente nos sirven de ejemplo para desde nuestra posición en cualquiera de las universidades que estemos trabajando, ver qué están haciendo los demás, cómo van mejorando las demás en esa yo diría ruta competitiva, que no cabe duda que es la ruta de progreso de la humanidad. Y aunque estamos en un foro principalmente dirigido a universidades públicas, yo no quería dejar de citar la importancia también de las universidades privadas, y en el propio estudio de la profesora Romera vamos a verlo, cómo a través de toda una serie de indicadores se pueden ir midiendo la eficacia y el rendimiento relativo de cada una de estas instituciones. Por lo tanto, con muchísimo interés por mi parte, y espero que por todos ustedes, vamos a escuchar a nuestra amiga, querida compañera y muy conocida en todo el ámbito de los consejos sociales y el mundo universitario por su larga trayectoria en este tipo de estudios. Gracias por estar con nosotros y tiene la palabra. Pues muchas gracias, Manuel, por tus amables palabras. Quiero agradecer a los organizadores la oportunidad de estar aquí compartiendo ideas, porque yo también voy a tratar de dar algunos datos, de iniciar algunas cuestiones sistemáticas, pero también lanzar ideas, sobre todo un poco a futuro, que en estos temas que desde luego se encuentran inmersas nuestras universidades, que son los procesos de evaluación y de comparación del rendimiento tanto de las universidades como de los sistemas universitarios. Lo primero que quiero señalar, aunque ya en las charlas anteriores, tanto Enora como Rolf lo han mencionado, cuando hablamos de universidades sabemos de qué estamos hablando, pero cuando hablamos de sistemas universitarios cabe la idea de que estamos hablando solamente de país, de sistemas de país. Esto no es cierto en Europa y en el mundo. Tenemos países con ejemplos muy claros, como son el Reino Unido, como es Bélgica, por ejemplo, u otros que tienen ecosistemas, digamos, universitarios conviviendo en el mismo país. Pero tanto universidades como sistemas realizan sus procesos de evaluación, en algunos casos voluntarios, como son las autoevaluaciones que realizan para sus planes estratégicos, en otros casos menos voluntarios, como son los procesos que soportamos en muchos casos de acreditación de nuestros títulos o de nuestros... En otros casos son acreditaciones voluntarias de departamentos, de centros, de titulaciones, y luego están los procesos de comparación, que en general se refieren a un
marco externo donde las universidades se miren, se comparan con las otras y ven sus fortalezas y sus debilidades. Bueno, de acuerdo, estamos en que las universidades y los sistemas realizan estos procesos de medición. Yo la verdad es que quiero pensar como estadística que todos ellos lo realizan porque están persuadidos de que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Este estadístico que es el padre del control estadístico de procesos, este estadístico estadounidense, bueno, pues lanzó esta idea que fue revolucionaria, por ejemplo, en la industria japonesa. En prácticamente 3 meses en una visita que hizo, pues es conocido que enseñó a cientos de ingenieros, que permitió al sistema japonés industrial dar el salto que dio cuantitativamente. Pero como esto de la ciencia es siempre subirse a hombros de gigantes, esto en realidad, esta idea proviene de Lord Kelvin. Esta idea es de un matemático y físico británico que fue el que formuló el cero absoluto, en los 273 grados Kelvin, menos 273, y él empezaba por el comienzo que nos gusta a los matemáticos, que es que lo que no se define no se puede medir. Hay que empezar por definir bien qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a seguir, a monitorizar, porque lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora, y en esto Lord Kelvin era un poquito presionante, es que se degrada siempre, con lo cual, aplicando la lógica, si definimos mal, acabamos en una degradación, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a pensar que es muy importante saber qué vamos a hacer en este proceso de mediciones, para qué lo vamos a hacer, y luego en el caso de las comparaciones, con qué contextos, con qué entornos de universidades vamos a utilizar los recursos de los procesos de medición. Voy a apoyarme ahora en unas ideas que proceden de la OCDE. Se ha hablado mucho bueno, primero voy a presentar esta otra idea en realidad, ¿por qué lo hacen las universidades y los sistemas universitarios? ¿Obtienen beneficios? Pues sí obtienen beneficios. No he puesto referencias explícitas, pero tanto la Comisión Europea como la EUA, como saliendo del entorno europeo, un modelo puede ser la Agencia de Evaluación de los Sistemas Universitarios del Gobierno australiano. Todos ellos comparten las ideas de por qué estos procesos, específicamente en las universidades y sistemas universitarios, suponen una gran ventaja, un beneficio. ¿Por qué? Bueno, porque ponen en valor la propia institución, porque señalan fortalezas y debilidades, porque hacen una introspección que permite la comprensión de cómo se formulan estos procesos y cómo se implementan en la propia institución las estrategias, y luego se obtiene mucha información propia y ajena que ayuda en la toma de decisiones. Y por último, como ya se sugiere, para los desarrollos institucionales todo esto aporta muchísima información. Identifica las áreas de mejora y permite formular los objetivos. Todo esto, como os digo, son ideas escritas en documentos de distintas instituciones que llevan razonando sobre estos temas muchísimo tiempo. Como decía, hemos oído muchas ideas que provenían de la EUA. Voy a pasar al entorno de la OCDE, que es un poco Europa más algunos países. Son 36 países que incorpora pues, Estados Unidos, Australia, Japón, Corea y recientemente pues, Chile y más recientemente Colombia. Lo que voy a tomar es uno de los últimos trabajos que ha publicado la OCDE sobre los sistemas universitarios. Es un ejercicio de comparación de sistemas universitarios que se reduce, básicamente el ejercicio es a 4 sistemas. Es Noruega, Países Bajos, Estonia y la Comunidad Flamenca de Bélgica como sistema universitario. Entonces, hace un estudio y habla del rendimiento de los sistemas universitarios. Como digo, se publicó en junio de 2019, tiene un resumen ejecutivo que yo me he permitido resumir todavía en 10 ideas clave, que son las que os voy a pasar a exponer.
Algunas de ellas inciden directamente sobre cuáles son los problemas a la hora de medir el rendimiento de las universidades y los de los sistemas universitarios, y me quedaré con esas tres para el resto de la charla, pero como me parecen unas ideas muy interesantes que yo creo que hay que compartir en este diagnóstico de cómo están los sistemas universitarios, que se puede reescalar en descenso a nuestras universidades, voy a pasar a utilizar este trabajo de la OCDE que os decía, y el primer ítem que diagnostica de los sistemas universitarios es la preocupación por las habilidades básicas de algunos de los graduados. Esto tened en cuenta que la multiplicidad de situaciones de los países de la OCDE no refleja a lo mejor nuestro caso ni a algunos de los países vecinos, porque si leéis el informe con un poco más de detenimiento, estas habilidades básicas nosotros rápidamente las traduciríamos en soft skills, es decir, idiomas, hablar en grupo, en fin, pues no. La preocupación que se explica aquí es sobre problemas de graduados que tienen un bajo nivel de lectura comprensiva e incluso de habilidades numéricas, pero al nivel de aritmética. O sea que quizá en nuestros entornos no pensamos en esto, pero nos lo podíamos aplicar en el tema de las soft skills. El segundo es un tema por el que yo me he interesado cuando Enora ha hecho su presentación, y es que los gastos de la educación superior empiezan ya a recaer sobre las familias con un peso del 20%, ¿no? No voy a entrar sobre los detalles porque no es el tema de la charla, pero todo esto genera problemas de desigualdad. O sea, no quiero decir que las tasas, en fin, no voy a entrar en temas de tasas, pero sí que el equilibrio tasa-becas debe ser algo que debe preocupar, porque este diagnóstico señala que esto es un tema a tener en cuenta en los sistemas universitarios y entiendo que también en las universidades. El tercero señala como preocupación la desigualdad del acceso a la educación superior por antecedentes socioeconómicos y migratorios. Estamos en este tema de compromiso de las universidades y, en fin, y todo esto se mueve en unos entornos en los que esto se da de manera muy generalizada en los países. Y nos toca directamente a las universidades, porque ya ayer, en la charla del representante de la OCDE, del Higher Education Innovation Program, estuvo explicando la ineficiencia, ha salido también en la charla anterior, habla del abandono, del problema del abandono, porque detecta que solo 4 de cada 10 estudiantes se gradúan en el tiempo previsto, pero hay un 20% que nunca completan los estudios. Y aquí me voy a parar un poquito, porque hablando de los consejos sociales, yo creo que esto es un tema que hay que, digamos, motivarse cómo se puede diagnosticar en nuestras universidades este problema de la ineficiencia de recursos por el abandono, porque en nuestras universidades creemos que es alto y se puede valorar. Nosotros desde el gabinete, con mis colaboradoras, hemos hecho hace poquito un estudio, el segundo informe que presentamos a la universidad, y hemos hecho un diagnóstico y creedme que hay en el tema del abandono forzoso y el abandono voluntario, el tema de los abandonos de la universidad, el tema de los abandonos por reenganche, cambios de titulaciones. Ahí hay unas ineficiencias que los consejos sociales deberían tal vez pedir datos, informes sobre qué está pasando en sus universidades, porque esto es un asunto bastante generalizado en nuestro contexto del sistema universitario español. Dicho esto, otro punto que detecta este informe es la precariedad laboral de los jóvenes doctores que están empleados en la educación superior frente a sus homólogos, es decir, a los doctores que en mucho menor porcentaje están empleados en industrias o en empresas. Le preocupa esta precariedad laboral que de los jóvenes que están realizando labores de docencia e investigación, la situación tan inestable de sus futuros y cuáles serían las fórmulas de mejorar esta situación dentro de las instituciones. Bueno,
Y aquí ya entramos en otro tema que en el entorno de consejos sociales y de las instituciones que colaboran con los consejos sociales, la Fundación CIDE específicamente, COTEC, etcétera, hay muchísimos diagnósticos sobre la limitada colaboración en materia de innovación de la educación superior con las empresas y especialmente con las pymes. Esto es un tema que preocupa especialmente porque la adaptación de las pymes a la industria 4.0, a la digitalización, a la tecnificación que viene encima requiere de unas ayudas que las universidades a lo mejor tenemos que empezar a pensar que puede ser parte de nuestra estrategia quien todavía no lo esté haciendo, ¿no? Y aquí empezamos ya con uno de los puntos que sí nos toca realmente en esta charla. La OCDE detecta una inexistencia de marcos para medir las actividades de compromiso en la educación superior. Este modelo de Engaged University, universidad comprometida, esa misión de la universidad que ya no es la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento, sino que es un compromiso con el entorno, que también la transferencia de conocimiento se puede incluir como parte del compromiso, carece de métricas sistemáticas y aquí hay investigación para hacer. Si alguien quiere trabajar en estos temas, nosotros lo hemos chequeado y aquí hay mucha materia para trabajar. Aquí me referiré, por supuesto, en la charla posteriormente. Otro tema que le preocupa y que aquí este punto también daría para bastantes reflexiones es el limitado alcance del acceso abierto a la producción científica. Bien, en este tema, por ejemplo, la Comisión Europea lo ha tomado ya claramente la posición y, por ejemplo, todos los proyectos que financia la Comisión Europea exige que la memoria final del proyecto, incluidos los datos utilizados, se pongan en abierto. Aquí hay una gran controversia porque hay muchos intereses encontrados en la idea de poner la producción científica en abierto. Están las editoriales, que son las dueñas de las revistas donde se publican las investigaciones. Está el dinero público, que casi en un 85% financia la investigación que se hace, y están los investigadores, ¿no? Entonces, ahí hay un juego un balance de cómo se pone el dinero, si se pone antes de la publicación, si se hace en abierto, qué cuotas se ponen, porque la realidad es que esto está llevando a que las revistas de primer nivel estén pidiendo cantidades astronómicas para colocar un artículo. Y cuando os estoy diciendo cantidades astronómicas, pues estoy hablando a lo mejor de 2.000 euros para colocar un artículo en una de las revistas top que luego la editorial lo pone en abierto. Entonces, bueno, aquí es un tema que es verdad que todos, incluidas las empresas, también firman, todos estos se adhieren a todo este tema del acceso abierto. Y también las empresas son responsables no tanto de la producción en acceso abierto, de la producción científica, sino de los datos, porque los investigadores pagamos por datos que generan las empresas. Por ejemplo, los datos económicos, datos de seguros, etcétera. Todo eso pagamos a bases de datos para luego poder utilizarlas. Luego, también esto toca a las empresas en el tema de acuerdo, tú quieres en abierto la producción científica para beneficiarme, tú tienes que poner datos en abierto. O sea, todo esto es un debate que está efervescente en este momento, el tema de la producción en acceso abierto. Y otro punto que sí que nos toca directamente en la charla, ¿no? La OCDE detecta que hay una vinculación creciente de la financiación pública, la financiación gubernamental en la educación superior a lo que se llama calidad. Y aquí ya entramos de cabeza en los rankings, evidentemente. Y añade que es difícil de medir. Sobre este tema hablaremos, porque cómo no vamos a hablar de rankings en esta charla, está claro, pero vamos a hablar de los rankings que hay, de los rankings que vienen, de la posición de las universidades, vamos a tocar bastantes aspectos. Y el último punto es la necesidad de mejorar las métricas de rendimiento de los sistemas de educación superior. De nuevo, aquí hay investigación, porque los sistemas de educación superior utilizan para consumo interno algunos de sus indicadores y a veces se acercan a los rankings. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora va a ser, pues básicamente, de cómo las universidades están midiendo o se fijan en la calidad y los sistemas universitarios, que sería como el punto 9,
de lo que viene, que son las actividades de compromiso, cómo medir las actividades de compromiso de las universidades, que está todavía en mantillas todo este tema, y también vamos a hablar, por comparación, de cómo medir el rendimiento de los sistemas. O sea, que hablaremos de rankings en estas dos posiciones, los clásicos de excelencia y calidad, los hablaremos los nuevos que vienen en medida de compromiso y hablaremos también de los rankings de sistemas universitarios, que es un poco lo que nosotros hemos trabajado conjuntamente. Al hablar de los elementos, pues me pasaría aquí lo que decía Oscar Wilde, ¿no? Todo lo puedo resistir menos una tentación, porque claro, esto de indicadores simples o compuestos para un estadístico que se dedica un poco a esto, la tentación es empezar a explicar y a prevenir sobre el tema de los indicadores compuestos, cómo generar los pesos. Si esos pesos, cuando se incluye el indicador simple, resulta que luego no reflejan de verdad el peso específico en el indicador final. ¿Por qué utilizar solo un valor para cada institución o para cada sistema cuando puedes utilizar un rango? ¿Cuál es más robusto que no? En fin, todo esto, para quien esté interesado, hay cantidad de literatura al respecto, pero lo que nos vamos a centrar nosotros es en el producto rankings. Y vamos a hablar, como he comentado, de los rankings mundiales de universidades y vamos a hablar un poco de los sistemas universitarios. Y luego, como novedad, os vamos a hablar de otras fórmulas de comparación para lo que hemos hecho un ejercicio específico para esta sesión. Y ahí vamos a comparar universidades españolas con una metodología que proponemos, que no es novedosa, porque, por ejemplo, las publicaciones de CID la utilizan por grupos, situar las universidades en determinados grupos, pero vamos a hacer un ejercicio específico para esta sesión. Bueno. Vamos a hablar de los de calidad, que eso es lo que conocemos todos y son básicamente tres. Los históricos, que no me voy a extender mucho, que son el ranking de Shanghái, el QS y el Times Higher Education. Brevemente, aquí tenéis cómo se compone el valor único, ese indicador compuesto para cada una de las universidades, que después las universidades que salen bien, en un 75% de las que participan en estos rankings, utilizan esas posiciones para su difusión y publicidad, o sea, qué peso tienen, y casi un 40% utiliza la situación de rankings en su estrategia para, a lo mejor, determinar distribución de fondos. Todos ellos se supone que miden calidad y excelencia. ¿Por qué? Se basan básicamente en indicadores académicos, algunos un poco más elaborados. Por ejemplo, el ARU tiene 6 indicadores, de los cuales 5 son objetivos, es decir, son cantidades que aparecen en bases de datos y en repositorios, y uno ya va por rendimiento respecto del tamaño de la institución. El QS se diferencia del ARGU, básicamente, bueno, el ARGU está muy orientado a las universidades estadounidenses, básicamente se adapta muy bien a la calidad de universidades estadounidenses. QS y Times Higher Education parece que está más adaptado al ámbito anglosajón, a las universidades del ámbito anglosajón. Como decía, el QS tiene también indicadores de gestión, y esos de gestión o de recursos, digamos que dibujan un poco que sean indicadores básicamente de investigación. El Times Higher Education también, pero como os decía, el QS y el Times reciben datos de las universidades. Es decir, las universidades proporcionan muchos datos, o son datos de referencia de las universidades, de imagen. Junto con estas tenemos lo que podríamos llamar los recientes, que nacen de una filosofía multidimensional. No buscan para cada institución un único indicador, un valor único que luego clasifique, sino que nacen con la idea multivariante. ¿En qué sentido? Que es el usuario el que puede buscar distintos indicadores o atributos y componer su propio ranking para situar su institución. El Leiden es un ranking netamente bibliográfico. Está basado en el Web of Science y aunque sí que tiene un indicador único de calidad y de impacto, como todos los demás, también tiene unos atributos que se pueden valorar sobre Open Access de las universidades, el acceso abierto, qué porcentaje tienen acceso abierto, y también, por ejemplo, el porcentaje de mujeres que participan en los trabajos de calidad que localizan el Web of Science.
Y luego tenemos el U-Multirank, que inspira el U-Rank de nuestra fundación CID, que este es netamente ad hoc para el usuario. Este está auspiciado por la Comisión Europea, también está financiado por el Banco Santander, y este evalúa 28 indicadores en 5 bases. Muy bien. ¿Todos miden lo mismo? Bueno, pues simplemente para que veáis un poco, esta es una cita de uno de los últimos trabajos que hemos hecho con rankings de universidades. La intersección 2 a 2 o 3 a 3 es esto que tenéis aquí. O sea, esto me parece que es del año 16 en los rankings. Solo hay 58 instituciones que sean entre las 100 primeras de esos 3 rankings. Pero si ya añadimos los dos rankings multidimensionales que acabamos de comentar, estamos en 35 universidades. Luego, la calidad es y no es. Por eso, en este informe de la OCDE decía que la calidad es difícil de valorar. Quedarse con un ranking es un poco complicado, ¿no? ¿Cómo están nuestras universidades españolas? Las universidades españolas, voy muy rápido. Las universidades españolas no hace falta que le demos muchas vueltas ni que nos fustiguemos con esta idea de que no están entre las 100 primeras. Sabemos que tenemos nuestra V muy bien posicionada en todos los rankings y también tenemos a la Pompeu Fabra, que va escalando y está a punto de entrar entre las 100 primeras. En la primera centena la Pompeu Fabra lleva una velocidad verdaderamente exagerada. ¿Qué pasa cuando nos fijamos en los nuevos rankings? Y en esto que os digo multidimensional, ya no es un único valor. Por cierto que, por supuesto, que los rankings estos tradicionales que hemos dicho han sacado variantes de los rankings tradicionales suyos. Tienen por áreas, tienen también unas variantes para universidades jóvenes, donde España, por cierto, sale bastante bien fotografiada. ¿Qué pasa con el Leiden? Pues de nuevo, si vamos al impacto, no hay sorpresas. Tenemos a la V en la segunda centena, pero si vamos al porcentaje de publicaciones top, la Pompeu Fabra está a punto de entrar en la primera centena, en el Leiden de 2019. Pero si vamos a otros atributos, como os decía, por ejemplo, si vemos las universidades que tienen acceso abierto, tenemos 7 universidades en la primera centena, que aquí lo tenéis, estas transparencias las tendréis accesibles en su momento. Mujeres en publicaciones, hay 5 universidades entre la primera centena, y si vamos al U-Multirank nos encontramos que hay 6 universidades que de los 28 indicadores tienen 10 o más calificado con la máxima A. Destaca, por supuesto, la Pompeu, que tiene exactamente la mitad de los indicadores. De los 28 tiene 14 con la máxima calificación. Está la UB, la UC3M, la Politécnica, y tenemos 2 privadas. Está Mondragón y está la Escuela de Negocios ESIC. Bueno, vamos a movernos ahora a los rankings de compromiso. Vamos a ver qué hay en el panorama mundial en los rankings de compromiso. Es obligatorio citar el Green Metric, que desde el año 2010 evalúa básicamente las actividades medioambientales de las universidades. Aquí tenemos, de las 1.500 universidades, en el ranking de 2018 hay 20 españolas entre la primera centena, y en la posición 16 está la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Qué evalúa? Pues básicamente gestión de residuos, conservación del agua, transporte, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a la nueva filosofía de los rankings para medir el compromiso de las universidades, que es el ranking del impacto que ha publicado en 2018 el Times Higher Education. Solo ha publicado una edición, hay un nuevo call para 2019, y en ese de 2018 resulta que hay 4 universidades españolas entre la primera centena y 10 en la segunda centena. La primera es la Pompeu Fabra, que está en la posición 29 de las 467 universidades. Esto está abierto, es decir, las universidades todavía podéis concurrir. Se cierra, creo que en febrero, lo que pasa es que es muy complicado. Solo para haceros una pequeña panorámica, si alguien quiere saber cómo se puede medir la actividad de las universidades, entrad en la página del Times Higher Education, del ranking de impacto, porque tiene unos indicadores muy específicos para cada uno de los ODS. Por supuesto, supone que todas las universidades que quieran concurrir aplican al objetivo 17, que se llama Alianzas para
conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y hay modalidades para que las universidades concurran. Bueno, brevemente, ¿dónde está el panorama en los rankings de sistemas universitarios? De nuevo, nosotros lo hemos trabajado un poco y son muy escasos los rankings que hay, ¿no? Tenemos el ranking de Melbourne, que salió del grupo de la U21, ahora mismo el U21 ya tiene 30 y tantas universidades. Pero aquí, de nuevo, la posición de España es discreta, está en 25 de los 50 países que ha analizado, pero el QS acaba de publicar el año pasado una primera edición para medir sistemas universitarios. Y aquí España aparece en la posición 12 de los 50 que evalúa. ¿Qué evalúa? Pues básicamente se basa en las posiciones de las universidades que cada país sitúa en el QS. Tiene el ranking de universidades QS y el ranking de países lo construye a base del ranking de universidades. Pondera, valora, etcétera. Es muy interesante. Y también nosotros tenemos un análisis sobre cuáles son las características país que más influyen para subir en este tipo de rankings. O sea que ahí también. Bueno, y ahora vamos a si hay otras maneras de comparar. Es decir, ¿las universidades están atadas a mirar estos rankings? Pues no, la verdad es que no. Y las universidades pueden construir, como os vamos a mostrar, que es el ejercicio específico que hemos hecho, cómo compararse y a base de qué compararse. Nosotros hemos situado 4 bloques, o sea, hemos hecho un ejercicio que podíamos debatir si es el correcto o no es el correcto, pero nos parece que sin llegar al ranking, es decir, sin hacer una clasificación de posiciones, queremos un ejercicio comparativo de cómo están las universidades españolas públicas y privadas en educación, recursos, investigación e innovación y compromiso social. Nos hemos preocupado de hacer una búsqueda de dónde están los mejores indicadores. Y para poderle dar replicabilidad a este estudio, hemos situado indicadores de educación y recursos básicamente del SIU y después nos hemos buscado del Web of Science o del U-Multirank o de propios del Instituto, del INAECU, el Instituto de Estudios de Ciencia y Universidad que tenemos la Carlos III conjuntamente con la Autónoma de Madrid, del que formamos parte. Y hemos analizado para todas nuestras universidades cómo están en estos indicadores. Todos son relativos, evidentemente son indicadores comparables, porque son porcentajes, tasas, etcétera. Todos están en relativo. Lo que os voy a mostrar ahora es 2 transparencias que no vais a ver mucho, porque lo único que vais a ver son unos colores, porque lo que hemos hecho ha sido, para cada universidad y para cada indicador, situar en qué cuartil se encuentra. O sea, hemos calculado para todas las universidades, las 50 públicas a las 31 privadas, cómo se mueve ese indicador y hemos obtenido los cuartiles. Y luego a cada universidad le hemos dicho, pues en tasa de graduación estás en el cuartil 2 y está pintado en una gama creciente. O sea, estar con poco color es malo y estar con mucho color es bueno. Y este es el resultado. Como tenéis la transparencia para luego evaluarlo, aquí tenéis. Están recursos, está educación, recursos, investigación e innovación y están compromiso social. ¿Esto qué permitiría? Pues ver rápidamente fortalezas y debilidades del sistema universitario. Este sería para las públicas y lamentablemente para las privadas carecemos de muchísimos datos, porque por ejemplo en recursos y en otras valoraciones hasta donde hemos podido llegar es lo que hemos podido sacar. Bueno, como aquí no vais a ver mucho, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de que hemos extraído 11 universidades, que ahora os explico qué universidades son, y las vamos a tratar de comparar entre ellas para analizar sus fortalezas y sus debilidades, digamos en ella misma y en comparación con el resto. ¿Qué 11 universidades hemos elegido? Pues son las 11 que han obtenido éxito en las universidades europeas. Son las 11 universidades españolas, entre las cuales hay una privada, que forman parte de uno de los 17 consorcios que la Unión Europea acaba de publicitar en junio y que va a financiar. Que además, la buena noticia es que el Gobierno en funciones, el Gobierno español, también ha sumado unos recursos que aproximadamente, no creáis que son cantidades astronómicas, rondan del orden de los 200.000 euros por universidad. De todas maneras, todo esto lo vamos a comentar después. Estas son las universidades, son 4 catalanas,
3 madrileñas, 2 andaluzas y 2 valencianas, de la Comunidad Valenciana. Hay una privada, que es la Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Están la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Cádiz, Carlos III, Complutense, Granada, Politécnica Cataluña, Pompeu Fabra y Valencia Estudios Generales. De estas 11, felicito expresamente a la UV aquí presente y a otras más, como son la de Granada y la de Cádiz, porque además de pertenecer al consorcio, lideran esos consorcios. O sea, de estas 11, hay 3 que lideran el consorcio. Yo creo que esto es una muy buena noticia, ¿no? Siendo un ejercicio que, digamos, la Comisión Europea ya tenía muy asumido, el financiar redes, el impulsar estos proyectos. Este es un primer ejercicio en el que España ha tenido un éxito bastante importante, porque de los 17, participar en 11 y liderar 3, yo creo que habla bastante de cómo se están reorientando las universidades españolas hacia las europeas. Por no alargarnos mucho, lo que tenéis aquí es de cada uno de los bloques que hemos seleccionado de educación, recursos, como no todos tienen el mismo número de indicadores, ponemos en porcentaje cuántos de esos indicadores están en el primer cuartil, es decir, en mala posición, y cuántos de esos indicadores están en el cuarto cuartil, que es siempre buena posición. Entonces, tenemos, fijaos, de todas estas universidades, en investigación e innovación, todas tienen, por ejemplo, la Autónoma de Madrid tiene el 1, es decir, de los 4 indicadores, 3 indicadores, ¿no? Tiene 4 indicadores, el 100% los tiene en el primer cuartil. Igual le pasa a Barcelona, tiene 3 indicadores, Carlos III, es decir, todas. La Católica de Valencia ahí no tiene buena puntuación, la Complutense de Madrid no tiene en primer cuartil, pero en el cuarto cuartil, pero los tiene entre segundo y tercero. Y luego, solo por comparar, mirar qué cuadros rojos hay en el tema de los recursos. Es decir, los gastos por estudiante, y ahí la Universidad de Barcelona no sale especialmente favorecida. Es decir, tiene unos recursos bastante discretos para la posición que ocupa. Fijaos que la Pompeu Fabra, en verde, es la única que tiene 2 cuadros en 1, que quiere decir que el 100% de sus indicadores de educación están en cuarto cuartil y el 100% de sus indicadores de investigación están en el cuarto cuartil. Bueno, esto es simplemente un ejercicio para mostraros cómo las universidades, sin tener que estar prisioneras de rankings, pueden hacer ejercicios comparativos para ver su propia situación, su propia evolución, sus fortalezas y también de forma comparada con otras universidades con las que tiene interés en valorarse. ¿Qué es lo que viene? Y con esta termino. ¿Qué es lo que viene? Bueno, no puedo ser más animadora en este punto de que las universidades españolas participen en las redes europeas y se movilicen y se fijen en las buenas prácticas y que impulsen a sus universidades a internacionalizarse, entre otras cosas porque los recursos están viniendo de ahí y van a seguir viniendo de ahí, pero también porque hay muchísimo valor añadido en internacionalizar estudiantes, profesorado, incluso el PAS. Los programas Erasmus PAS también son muy importantes en las universidades y hay universidades que los utilizan de manera bastante amplia. ¿Qué es lo que viene? Las universidades comprometidas. Nuestras universidades tienen que saber valorar en qué posición están en estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los planes estratégicos, en los planes de dirección, en los planes de acción. La conferencia de consejos ha sido muy sensible también a estos temas. Esto está en el ambiente, pero hay que empezar a caminar para que las universidades se evalúen en los temas de su ejecución, su cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De nuevo, ¿qué viene? Nos va a revolucionar también el Open Science, ¿no? El Open Science y el Open Data es un tema que, como digo, es muy difícil posicionarse porque además en el tema de ciencia abierta hay distintas escalas. Está la ciencia abierta oro, bronce, el híbrido, el green. Son distintas escalas de cómo la ciencia se puede poner en abierto. Como os digo, fundamentalmente es un tema de quién paga, si antes o después, y cómo se posiciona. Esto es un tema político también, pero las universidades deben empezar a reflexionar cómo quieren empujar. La CRUE, por ejemplo, este trabajo que mencionamos aquí es del año
de junio de este año y ha hecho una evaluación que se la ha encargado a la red de bibliotecas universitarias, donde mide el acceso abierto en las universidades españolas y el CSIC. En breve, yo os animo a que lo consultéis, en breve y en resumen, la foto es el 50% de la producción de las universidades. Claro que esto está medio en Scopus, no está en Web of Science, pero bueno, es un catálogo mucho más amplio. El 50% están abiertos. O sea, nuestras universidades están bastante bien posicionadas, pero con lo que se viene encima también hay que tomar alguna posición, como os digo, sobre todo porque si hay que pagar a la ida, esas cantidades son altísimas. Y bueno, por último, y este es un elemento de debate, a las universidades se nos vienen encima muchísimos retos para adaptarnos a los nuevos perfiles, que esto nos va a llevar también a nuevos procesos de evaluación, porque todo esto de los nuevos perfiles que se van a apoyar en avances tecnológicos y digitales mueve la oferta, nos mueve también la tipología del alumnado, nos mueve las metodologías y también nos mueve el tipo de organización de las universidades. Y con esto termino. Muchísimas gracias por la atención prestada. Para abrir este pequeño turno de preguntas, por subir alguna, pero antes déjame felicitarte, Rosario, por cómo bajamos de conceptos globales y análisis generales de universidades a estos detalles tan importantes para cada una de nuestras instituciones. Afortunadamente, como también decía la ponente, todos estos datos están disponibles para cualquiera de ustedes, con lo cual tenemos la ventaja de poder volver sobre la ponencia, comentarla o incluso hacerle luego preguntas específicas fuera del foro general. Pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera hacer ahora, con mucho gusto la atenderá. Martí. Yo hablo un poco, voy a ponerme en la boca de Rolf Bernard. Me imagino que cuando él asume el rectorado de la Universidad de Luxemburgo y se constituye el Consejo de Gobierno, se ponen unos objetivos. Y me imagino, intuyo, no lo he hablado con él, pero me imagino que debe ser así, este Consejo de Gobierno regularmente analizará si estos objetivos se han conseguido, y una manera de analizarlo es a través de los indicadores que habrán utilizado para hacer esto. Es decir, uno tiene la impresión de que tenemos sistemas de información bastante notables a nivel nacional y a nivel internacional, pero uno tiene la impresión que lo que falta es, digamos, la definición de objetivos estratégicos por parte de las universidades. Con lo cual, el ejercicio de los rankings es un ejercicio de reputación, sin duda, que sirve para el discurso de inauguración del curso del rector, si los resultados son buenos, pero para aquello que debería servir, que es para evaluar aquellas decisiones estratégicas que autónomamente se toma la universidad, pues ahí probablemente hay camino a recorrer. Me gustaría saber tu opinión en este sentido. Bueno, aunque yo pensaba al principio que la pregunta era para Rolf, pero bueno, yo creo que las universidades ya lo están haciendo. O sea, las universidades tienen planes estratégicos y ellas definen los indicadores con los que se quieren medir. Bien es verdad que muchos de los indicadores no son exactamente métricas, en el sentido de que son exposiciones de deseos, mejorar, incrementar, subir, y no definen bien cuál es el concepto y cuál es el valor numérico con el que tú vas a medir eso. Y yo coincido contigo en que esa buena formulación de
qué idea, qué concepto, qué característica queremos medir, cómo queremos ver la institución 4 o 5 años después, requiere un muy buen ejercicio de fijar los indicadores. Pero si fijas los indicadores, que tienen que tener una serie de características, los indicadores en este contexto de definición de indicadores, pues uno de ellos es que tienen que ser plausibles, es decir, no vas a poner un indicador que es incapaz de medir, es decir, algo que te produce la institución de una manera razonable. Entonces, primero, yo creo, por resumir, creo que las universidades lo están haciendo, sus planes estratégicos así lo indican. En lo que también estoy de acuerdo contigo es que no siempre están bien definidos los indicadores iniciales y eso me consta bueno, por quién elabora los planes estratégicos, quizá porque no están imbuidos de esta idea de lo que no se mide no se puede mejorar. Bueno, pues iremos bien en esta dirección, pero ¿dónde quieres ver la institución? ¿Qué quieres incrementar? ¿Un 5%? ¿Que no eres capaz? Pues pon un 3 y si lo superas te vas a poner muy contento, ¿no? O sea que yo creo que es verdad que ese punto coincido exactamente contigo. No sé si Rolf quiere añadir algo en su experiencia. No, quizás solo, ya lo habéis dicho, más importante que la situación en los rankings es la calidad de la estrategia y la calidad de la implementación de la estrategia. Porque una universidad puede tener unos objetivos que son pues, jugar un papel importante localmente en el desarrollo de la economía local, en el desarrollo de la cultura local, y entonces hay que medirla con respecto a eso. Y eso los rankings internacionales lo pierden totalmente. Por lo tanto, yo creo que los rankings están bien porque es lo que entienden los políticos. Y por lo tanto, pues bueno, pues están bien. Pero no creo que deban ser, no creo que la estrategia de una universidad deba ser colocarse bien en los rankings. Yo mismo, en mi primer plan estratégico, dije que quería que la Universidad de Luxemburgo estuviese en los rankings, pero lo dije para los políticos. Sí, porque porque yo también debía convencer a los políticos. Y eso es lo que ellos entienden. Los demás conceptos son un poco más complicados y más difíciles de medir, claro. Los rankings tienen la ventaja pues, que se mide muy bien. Por cierto que también en los rankings muchas veces se descubre que muchos de los indicadores no son lo que deben ser. Por ejemplo, últimamente, me parece, no sé si es Nature o Times Higher Education, no sé cuál, ha hecho un estudio muy exhaustivo sobre las autocitas. Y han descubierto que hay equipos que básicamente tienen muchas citas porque no paran de autocitarse. Y ahí hay todo tipo de perversiones. Y el que tenga la mentalidad un poco matemática, como Rosario, se le pueden ocurrir formas magníficas de, en una cierta área, acabar teniendo citas, la tira de citas. Por lo tanto, bueno, pues hay que ir con granos sanos. Pero lo más importante es la estrategia. ¿Qué es lo que quiere la universidad? ¿Qué es lo que quiere? ¿Alguna otra pregunta? Si no, con estos comentarios interesantes y enlazando con la ponencia siguiente, yo creo que podemos dejar paso a la siguiente ponencia que de alguna forma va a retomar lo que estábamos hablando en este momento y probablemente añadirnos más conocimiento. Muchas gracias.